ahí están los 16 capítulos de esta segunda edición, ¿cierto? Que ha sido complementada, perfeccionada. Cada una de las opiniones que me han dado acá, incluso las correcciones que me han realizado, nosotros las hemos incluido en esta segunda edición y también esperamos hacerla en una tercera. Pero por de pronto el llamado es a que puedan ser parte de este proyecto. No voy a llorar, pero cuesta ser escritor en Chile. ¿Ah? Cuesta ser un escritor novel en Chile en el sentido de que la gente pueda conocer un libro, pueda adquirirlo. Son muy pocos los libros que en Chile de escritores que no tienen un respaldo editorial llegan a una segunda edición. Y esta segunda edición nosotros hemos sobrevivido y vamos a seguir sobreviviendo por mucho tiempo, porque el trabajo desarrollado en el libro está concienzudamente estudiado para que todos quienes lo reciban, arrendadores, arrendatarios, abogados, contadores, corredores de propiedades, público en general, puedan entenderlo. Hay un índice bastante completo, a diferencia de la primera edición, donde ustedes podrán consultar. Porque más allá de que esto lo tengan como una novela, es un manual de consulta. Así que, para ir finalizando, agradezco su confianza en venir, en escucharnos a todos con respeto, porque cuando ustedes respetan al otro, primero se están respetando a ustedes mismos, y desean parte de este proyecto, puedan tener en sus manos este libro, puedan difundirlo también, y decirme que también les gustaría que siguiéramos profundizando. Gracias a Coproch, gracias nuevamente al senador Chaguán, a mi familia presente, que incluyo a mi primo Rodrigo Contreras, a mi equipo de trabajo que está aquí juntas y unidas, y generalmente a ustedes que son parte de esto. Gracias por venir y los considero a todos amigos, amigos en el conocimiento. Muchas gracias. Don Máximo, el corredor de propiedades es un mandatario remunerado. Como mandatario remunerado tiene una responsabilidad mayor que un mandatario no remunerado. Por lo tanto, la justicia civil podría considerar que el corredor de propiedades, en el caso que no haya realizado la labor para la cual fue contratado como un especialista y profesional, no habiendo revisado los antecedentes, no habiendo hecho un análisis concienzudo y lo más importante, no habiendo recomendado al dueño, porque es el dueño el que debe decidir quién arrienda, no es el corredor de propiedades. El gestor inmobiliario le presenta los antecedentes al propietario y el propietario es quien decide. Por lo tanto, bajo esos supuestos, en el caso que el corredor, siendo un mandatario remunerado, un profesional inmobiliario, no haya cumplido con eso, con su deber, es posible que a usted la justicia civil le pueda dar la razón y le pueda indemnizar. Bueno, felicitaciones por la presentación y por el libro, que indudablemente que es un aporte muy interesante y que facilita el día a día, ¿no es cierto?, y las preguntas más rutinarias. Mi pregunta es la siguiente: en términos de que un contrato de arriendo está, ¿no es cierto?, básicamente identificado tanto el arrendador como el arrendatario, y todas las cláusulas pertinentes, debiera incorporarse quién es el corredor de propiedades en la transacción, si es que hay uno, por supuesto, o simplemente debe dejarse sin la participación contractual del corredor. ¿Qué sugiere usted? A mí me parece una innovadora propuesta, justamente para ver eventuales responsabilidades civiles del corredor de propiedades. Por tanto, me parece que no lo habíamos pensado y me parece que es muy adecuado y podríamos presentar un proyecto de ley que justamente trate de la materia. Me parece muy interesante su observación. En el caso de las promesas, complementando, en el caso de las promesas compraventa, como muchos de ustedes saben, el corredor de propiedades es incluido, señalando que él fue el que realizó la gestión inmobiliaria, reconociendo a las partes que existe un mandato de venta en ese caso y que a la vez su remuneración es establecida en el contrato de promesa. Y en algunas compraventas inclusive hay quienes desean, porque esto hay libertad contractual, las partes pueden hacerlo, señalan que determinado corredor también cumplió su labor. Ahora, yo creo humildemente que el corredor de propiedades
profesional y aparte le sirve como un tema publicitario. En el contrato de arrendamiento él coloca su membrete, ¿cierto? Coloca su membrete, su dirección y señala quién realizó la intermediación. Por lo tanto, lo que usted señala debería convertirse tal vez en una costumbre o de una costumbre pasar a ser una norma obligatoria. Lo que pasa es que también, perdón, A los pies de firma. sí. Para completar, los corredores de propiedades, en los contratos de arriendo sí aparecemos cuando llevamos la administración del inmueble, porque en la administración aparece identificado el corredor quién va a cobrar los pagos de arriendo, la mantención del inmueble, contratar las personas idóneas para hacer mantención de la propiedad, en el caso de poder hacer las cobranzas, o sea, todas las gestiones en representación de propiedad. Y ahí el corredor tiene que salir especificado quién lleva la administración y por ende el arrendatario se debe entender con el corredor y el corredor a la vez con el propietario. En función de los honorarios, que no comisiones, que son los que cobra un corredor de propiedades, porque nosotros trabajamos a honorarios, ¿no? Ese es nuestro, no es una comisión. Tengo entendido de que el 2% que se maneja en este momento fue establecido y ha quedado, pero no hay ninguna normativa que lo regule como tal. ¿En qué momento esos incrementos, esos porcentajes se pueden modificar? ¿En función de qué pueden incrementarse? ¿Usted, perdón, de qué país es? Soy de España y soy de Chile. Ya no, le pregunto, mire, lo menos que tengo es xenófobo, le pregunto para comentar lo que pasa en España, ¿ya? Sí, lo conozco porque Usted sabe que en España 25 años. los agentes inmobiliarios se llaman API. APIs. ¿Y significa? Agente de la propiedad intelectual. A frente de la propiedad inmobiliaria. Inmobiliario. Perdón. API, ¿cierto? En Chile existe una norma que regulaba los honorarios y que fue derogada, en donde se establecían máximos a cobrar. En el caso del arrendamiento, la ley decía que no se le podía cobrar al arrendatario. Ya establecía máximos para las ventas, para la permuta y para los arriendos. En este mismo sentido de la libertad de mercado, con posterioridad esto fue derogado y no existe ninguna norma que regule los honorarios o comisión del corredor de propiedades. Pero como usted podrá leer en el libro, en el capítulo sobre el corretaje de propiedades, nosotros señalamos de que la costumbre inmobiliaria es pagar determinados porcentajes. En el caso de una compraventa de un inmueble urbano, se ha establecido de que esta comisión por parte del vendedor y del comprador es un 2% más impuestos, que puede ser un 10% en el caso que usted tribute como boleta de honorarios o IVA en otros casos. ¿Ya? Sin perjuicio de lo cual las partes, porque el contrato de corretaje es consensual y comercial, el vendedor, comprador y corredor pueden establecer al inicio de la relación comercial el valor de los honorarios. ¿Y por qué es importante esto? Porque, como aquí decía el colega, uno no tiene que esperar al final del negocio como corredor de propiedades para señalar cuál es la comisión u honorario. Lo primero que uno tiene que hacer es validar el trabajo. Y para validar el trabajo en una formación profesional, lo primero que uno tiene que decirle al cliente es cuáles son los honorarios profesionales. Que a uno le paguen los honorarios profesionales no es un accidente de la vida, sino que es consecuencia de un trabajo ético, probo y profesional. Por lo tanto, no hay que tener vergüenza por ninguna de las partes, ni menos por el corredor de propiedades, de decir que el trabajo debe ser remunerado. Y esa remuneración es tanto. Y para evitar el problema, cada corredor, como muchos saben, debe suscribir con su cliente una orden de venta, una orden de visita o cualquier otro instrumento en donde se señale esa remuneración. Volvió ahora don Heriberto Alit porque lo mencionamos en 2 oportunidades anteriores, pero estaba al parecer fumando. Conversamos el otro día por el tema de los gastos en el corretaje de propiedades, que también lo tratamos, ¿cierto? Entonces llegó un cliente y le señaló a un corredor de propiedades, mire, como usted gana tanto, usted va a tener que pagar los gastos. ¿Ya? De partida la forma no fue buena en que lo dijo. Entonces él me hacía la siguiente analogía. Cuando usted va al doctor y le dice que hay que inyectarle algo, una vacuna, el doctor le paga la jeringa, el doctor le paga la vacuna, el doctor le paga los exámenes. Hablo de un tema de justicia, ¿ya? Por lo tanto, el tema de los gastos también tiene que ser conversado desde el momento 1 para ver, en definitiva, quién va a solventarlo. Y no hay que tener vergüenza a la hora de conversar, porque es lícito recibir una retribución justa por un trabajo profesional.
que actualmente se cobra no es la cantidad fija, uno puede variarlo. Usted puede decir 0,5, 1, 2, 3. A eso me refiero. Pero O sea, claro, que no hay una normativa que regule que diga es el 2% que hay que cobrar a una parte y la otra parte. capítulo Eso 6. Sí, me estás vendiendo el libro. No, pero tiene que leer el capítulo 6. Sí, don Jorge Calderón. Hola, buenas tardes, Salvador. Buenas tardes. Felicitarte por esta segunda edición. Creo que es una muy buena iniciativa y muy educativa y que permite capacitarnos a quienes de repente ignoramos muchos de los temas que trata el texto. Felicitar también a Francisco por la exposición, por la presentación del libro. Le da un realce, digamos, a la actividad. Y tengo dos preguntas, una para cada uno. Para Salvador, respecto, cuando no existe el corredor como intermediario, ¿quién paga los impuestos? ¿El dueño, el arrendador, el arrendatario? ¿No hay impuestos? ¿Cómo se regula esa actividad económica que en el fondo se está dando y que normalmente se da en todo el país? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me gustaría escuchar el comentario de Francisco respecto de la iniciativa del alcalde Lavín de construir viviendas sociales de alto estándar en una comuna vecina con terrenos propios de la... Claro, y saber, digamos, si existe una regulación para el futuro arriendo de viviendas de ese tipo, que obviamente van a ser de mejor calidad también. Esas dos preguntas. Muchas gracias, don Jorge. Con respecto al tema de los impuestos, antiguamente para el caso de la compraventa, si no me equivoco, había una norma por el año 55 que establecía quién debiera pagarlo. Posteriormente esa normativa fue derogada y en el caso de la compraventa, las partes deben determinar y ponerse de acuerdo quién paga los impuestos en la compraventa. Lamentablemente se ha desarrollado una práctica bancaria que ustedes habrán sido objeto de este tipo de contrato, en donde dice que a quien se le otorga el crédito o el leasing es quien tiene que pagar los impuestos. A mí aquello me parece injusto, no por tratarse de la banca, sino respondiendo a su pregunta, como no hay una norma expresa de quién debe pagar los gastos, nuestra postura es que los gastos deben pagarse por ambas partes de forma equitativa, 50% una parte, 50% otra parte. ¿Ya? Entonces, alumnos nuestros nos preguntan, ¿y qué pasa si le digo al banco que no voy a pagar los impuestos? Bueno, usted es libre de contratar o no con ese banco. Al final, y me dicen, bueno, ¿y todos los bancos me van a cobrar que yo pague, digamos, estos gastos? Bueno, lamentablemente, los corredores de propiedades, los escritores, los parlamentarios, todos son grupos de presión válidos a efectos de que esto se modifique, ¿cierto? Porque la banca, en definitiva, el que asume el crédito, cree que a él le están haciendo un favor, colocándole ese dinero, prestándole ese dinero. Y más encima yo tengo que pagar todos los gastos operacionales de aquella transacción. Por lo tanto, esa es la inquietud que también tenemos que tener nosotros, si estamos dispuestos a continuar aceptando aquello o no. Espero responder su pregunta. Sí, lo que plantea Jorge, no sé si todos conocen el caso, ¿no? El caso es que municipios que puedan construir condominios sociales y darlos en arriendo. En el caso particular que plantea Jorge, es sui generis, porque si bien el predio, solamente para la casuística, para poder ponerlo en perspectiva, el terreno está dentro de una comuna, pero el propietario es otra comuna. Entonces, lo que ocurrió básicamente es que hubo una disputa entre dos alcaldes, el alcalde de Las Condes y el alcalde de Vitacura, respecto del uso de ese suelo. Y como estaba en terrenos de otra comuna, se modificó a través de un seccional para los efectos de establecer que ese suelo, uso de suelo, fuera para uso de recreacional o más bien áreas verdes. Entonces, acá se generó un conflicto. Pero acá lo que plantea Jorge es un tema más profundo, dice relación con qué pasa finalmente, o se va a masificar esa posibilidad que un municipio decida construir viviendas sociales y darlas en arriendo. Es un tema bastante complejo porque estamos hablando que los presupuestos municipales son presupuestos municipales que son escuálidos. Entonces, no todos tienen la posibilidad de tener presupuestos como el de Las Condes o el de Vitacura o el de Viña del Mar.
Entonces, generar que sean los municipios los que construyan viviendas sociales para darle un arriendo, a mi juicio, se escapa de la labor propia de un municipio. Habrá que buscar otra fórmula. Y las fórmulas que nosotros estamos impulsando para generar acceso a la vivienda dice relación fundamentalmente con, no solamente con la posibilidad de generar subsidio habitacional para los sectores más vulnerables, sino también para la clase media, y ahí se está haciendo un esfuerzo muy importante en la adquisición de vivienda, pero también ahora, durante el primer gobierno del presidente Piñera, y ahora se va a insistir en establecer también la fórmula de subsidio de arriendo. ¿Y por qué el subsidio de arriendo? Esto que lo entregue el Estado. ¿Por qué es tan interesante? Porque hoy día hay tal movilidad social, la conformación de las familias van cambiando, que en definitiva la posibilidad de un subsidio habitacional al final deja anclado a esa familia a una determinada vivienda, a una determinada localización. Entonces, claro, y hay una prohibición de venta dentro del plazo de 5 años, pero además hay un tema adicional. Si esa persona después quiere adquirir un nuevo subsidio, no puede porque ya tuvo un subsidio habitacional. Por tanto, lo que se piensa hacer como política para generar movilidad social es establecer por parte del Estado un subsidio de arrendamiento. Y esa es una política que se va a implementar durante esta administración y está dentro del programa de gobierno del presidente Piñera. Y nosotros hemos sido partidarios justamente de generar esa posibilidad que además permite generar movilidad social, y si las condiciones de vida de una persona van cambiando, efectivamente pueda ir cambiándose de ubicación. Ahora, otro tema también que hice relación con evitar la segregación, porque efectivamente hoy día, lamentablemente, se construyen viviendas sociales justamente en los sectores más aislados de los centros urbanos, y este también es un tema que dice relación con también una política de vivienda que sea capaz de integrar y que en definitiva las personas también más vulnerables también puedan acceder a subsidios habitacionales también en zonas céntricas de una ciudad. No sé si respondí en algo la pregunta. Muy bien. Yo les dije que esto después no iba a parar. ¿Ah? Perdón, estaba primero atrás la colega ahí. Al senador, no solamente respecto de las competencias que ya tiene ahora, sino que cuando eventualmente ejerza la primera magistratura, que yo creo que vamos para allá, ¿ya? Que se recuerde, por favor, y en ese sentido, ¿qué opina de ayornar los reglamentos de los registros de conservadores de bienes raíces, ¿ya? Y de integrar los procesos de digitalización que se están haciendo los distintos conservadores, tanto entre ellos mismos, digamos, en el sentido de modernizar el sistema, de acotar los costos para que, digamos, surja la posibilidad de agilizar más el mercado inmobiliario, que muchas veces se ve cercado porque los costos de conservatorios son bastante altos, y de integrar las matrices de inscripción de los conservadores con las planchas que tienen el Servicio de Impuestos Internos respecto de los roles de avalúo, que de repente es como ver Google Head. O sea, vemos una cosa que son los roles de avalúo y otra cosa son las inscripciones conservatorias, y de repente estamos hablando de dos países diferentes. Quisiera saber qué opina de eso y si está entre sus planes. Bueno, primero agradecer la pregunta, que es muy interesante. Primero, porque en las comisiones de preparación del programa de gobierno, este fue un tema que se discutió. Y se discutió porque efectivamente el sistema registral no guarda relación muchas veces y sincronía con la posibilidad con los roles de avalúo. Y por tanto hay una dificultad en términos de cómo somos capaces de seguir la historia de una propiedad raíz. Entonces, acá hay algunos que pretendían cambiar completamente el sistema registral y en definitiva poder hacer un seguimiento a la propiedad y claramente poder establecer a través de una consulta cuáles han sido los distintos propietarios de una determinada propiedad raíz para los efectos de que los estudios de título puedan arrojar una solución mucho más rápida. Ahora, otro tema que plantea la colega dice relación con la agilización del negocio inmobiliario, y ahí un tema clave dice relación con
integrar los sistemas informáticos para que la consulta sea mucho más ágil. Además, creemos que esto también podría facilitar los tiempos de transacción. Una demora de 15 días para una inscripción de una escritura, claramente hoy día, de hecho hay demoras incluso mucho más excesivas, de 30 días. ¿Ah? Eso claramente retrasa retrasa la transacción inmobiliaria y por tanto ahí hay que generar un sistema mucho más ágil. Hay conservadores que ya han digitalizado todo su registro y esto habla de una capacidad finalmente de ir incorporándose a la digitalización y a la modernización del procedimiento que es clave. Así que ambos temas, por supuesto, están en plena discusión respecto de cuál va a ser el nuevo sistema registral. Va a haber un nuevo sistema registral. Y segundo, cómo somos capaces de digitalizar los procedimientos. Para el senador aprovechar que está hablando de los conservadores, también ver a través de la Asociación Gremial de Municipios, ver los plazos también de entrega de la documentación cuando uno necesita vender una propiedad. Ejemplo, Villa Alemana, 20 días hábiles para entregar un certificado. Y no contemos si se van a huelga, porque ahí una operación, como se dice vulgarmente, se nos va a las pailas, las promesas. Villa Quilpué, 5 días hábiles, Valparaíso otros, pero hay comunas que se demoran hasta 30 días. Entonces debería haber un protocolo para todas las municipalidades, colocar el plazo establecido. Yo coloco el caso de Villa Alemana porque yo creo que es una de las municipalidades más complejas y burocráticas que tenemos en la región, que para pedir, por ejemplo, un certificado de no expropiación, copia de escritura. Para certificar un número, copia de escritura. O sea, copia de escritura para sacar un certificado tras otro. No como así en Viña, que con el rol de avalúo sacamos toda la documentación. Pero es un gasto innecesario para el propietario y cuando el propietario ya va a vender, sobre todo cuando es a través de banco, el gasto que se le viene encima que armar una carpeta legal es enorme. Porque como le digo, no sé si hay otros municipios que sean así, pero pues yo lo digo por Villa Alemana, porque soy de la comuna de allá, para sacar cada documento 20 días hábiles y más encima, si el documento que uno llenó falta cualquier datito, lo vuelven a ingresar a 20 días hábiles más. Y eso yo creo que es un tema que también deben tocar a través de los municipios, porque digamos, yo he hablado con el alcalde y me dice, nosotros como alcalde, el departamento de obras son autónomos nuestros. No tenemos nada que ver una cosa con la otra, pero debe haber un protocolo para poder agilizar esto, lo que es la economía inmobiliaria. Porque esto va atrasando tanto a las construcciones nuevas como para las viviendas usadas, que a los propietarios se les va acortando los plazos, sobre todo el que está viendo el crédito, porque los papeles no están, y al final, ¿quién tiene la culpa? El corredor, porque no hace bien la pega, y no, es el municipio el que nos va frenando al sacar esta documentación. Tomamos nota, y las dos últimas preguntas, caballero aquí y el joven atrás, ambos jóvenes, perdón. Gracias. Y atrás. 3 últimas preguntas. Buenas noches. Buenas Quiero noches. hacer la siguiente consulta, quiero aprovechar esta ocasión, porque se están hablando temas que si no bien es cierto están dentro del libro, hay otros temas muy interesantes. Me llamó la atención hace 2 semanas atrás y salió a la luz pública de 2 edificios que se construyeron en Santiago, que ustedes tienen que saber, uno en el centro y otro en el sector sur, poniente, que han quedado 500 y tantas familias sin poder utilizar su departamento porque el edificio no ha cumplido, creo yo, las leyes en cuanto se refiere a Servio, etc. Este problema, creo yo, no lo he escuchado y no ha estado en la legislación. No le dieron más ímpetu porque creo que hay un problema entre los compradores y la inmobiliaria. Yo encuentro que las leyes están muy enfocadas hacia las inmobiliarias y no representan en estos momentos a los compradores de departamentos. Yo creo que no hay una ley en estos momentos que obligue a la inmobiliaria a dar cauciones a los compradores, porque estas personas incluso pagaron su departamento al contado y llevan más de 1 año y medio sin poder utilizarlo. Yo no sé si hay algo en la comisión suya, Francisco, o tú sabes algo con respecto a esto. Yo creo que esto ya, digamos, llevamos 2 departamentos y creo que va a haber, edificios, y creo que hay otro. Aquí en la quinta región no ha habido ningún problema de eso.
pero creo que hay que tomar en cuenta lo que pasó en Santiago, para que no suceda acá, etcétera. Perdón, Gracias. Gonzalo, a usted. En lo que a mí me refiere, o sea, en el tema de conocimiento, un inmueble solamente puede ser ubicado cuando la recepción definitiva de las obras fue entregada por la Dirección de Obras del municipio. Cuando yo vendo como inmobiliaria un inmueble que no existe, la ley me obliga a obtener un seguro para el caso de que ese inmueble no llegue a existir. Perdón, Verdad. este edificio está completo, está hecho. Correcto, pero que jurídicamente no existe hasta la recepción definitiva de las obras, porque nadie puede ocuparlo. Por lo tanto, aquí el tema de profundidad es que la justicia ha declarado determinadas cláusulas de los contratos de promesa o de compraventa abusivas cuando se eximen de responsabilidad las inmobiliarias. El tema de fondo es que cuando usted tiene un conflicto de interés, ¿a quién debe recurrir? Es a la justicia, y eso es costoso. ¿Ya? Por lo tanto, la asesoría ex ante de un corredor y de un abogado podría disminuir los riesgos. ¿En qué sentido? En revisar ese contrato, en investigar a esa inmobiliaria cuáles son sus antecedentes, pero ha habido un conflicto, existiendo un conflicto, y si no hay un acuerdo entre las partes, necesariamente hay que judicializarlo a efectos de dar una solución. Pero ese es un costo más que va a tener el comprador. Yo no conozco el caso en particular, pero seguramente se debió a que finalmente el edificio o la constructora no logró la recepción definitiva de las obras. Y eso puede haberse debido a múltiples temas. Primero, haber excedido la capacidad de edificación del mismo. Hemos tenido conflictos en nuestra ciudad justamente por inmobiliarias que han construido un par de pisos adicionales a lo que estaba permitido por la ley. Y esto ha generado conflictos jurídicos que tardaron durante casi 10 años finalmente en resolverse, y una inmobiliaria tuvo que demoler el último piso de un edificio. San Martín, exactamente. O sea, entonces debe haberse tratado de un caso similar. Ahora, efectivamente, cuando hay ventas en blanco, claramente hoy día existe una obligación de establecer un seguro en favor justamente del promitente comprador. Pero me parece razonable poder establecer algún tipo de caución. Sobre todo para la inmobiliaria. Sobre todo, claro, sobre todo si hubiese habido algún tipo de pago. Gracias. El joven que está acá atrás y por último la señorita del fondo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, del tiempo que llevo trabajando en corretaje, más o menos he tratado siempre de hacer ventas a personas con subsidio, con el DS1, DS49. Entonces me llama la atención que también me ha llamado gente que quiere vender ya propiedades que han recibido del Estado. Pero me he topado con gente que tiene la cláusula de prohibición de 5 años, pero también hay otras cláusulas de prohibición de 15 años. ¿A qué se debe esa diferencia? Me gustaría, ¿hay una ley rígida que es solamente 5 o simplemente un capricho del gobierno que esté en el momento de turno? Eso es lo que me gustaría saber, por favor. Le voy a responder yo. Con respecto a los plazos de los 5 años y a los 15 años, es por la siguiente razón. Las personas que le colocan prohibición de 5 años es para los subsidios de S1, tramo 1, tramo 2, en el cual las personas pueden adquirir un subsidio más un crédito hipotecario o de contado. Y hay un esfuerzo de esa persona por adquirir esa propiedad. En el otro, que es el de DS49, Fondo Solidario, en el cual prácticamente a esa persona le regalan la propiedad, ¿no? Solamente le piden un ahorro mínimo casi como de 200.000 pesos, pero el Estado le regala una propiedad y por eso le pone una prohibición de 15 años para que pueda vivir y no hacer un negocio de esa propiedad. Porque si no, sería fácil. Todos postulándose al DS49 que le den una vivienda de 1.000 unidades de fomento y a los 5 años la venda. Y es como decir tener un depósito a plazo de 5 años. Entonces, esa es la prohibición que el Estado está colocando a los 15 años para que se supone que esa persona no tenía dónde vivir y el Estado le está regalando una propiedad, porque en el fondo es un regalo, porque el ahorro que le piden es mínimo, es para que pueda vivir. El promedio generalmente de una persona cuando compra un inmueble, generalmente es de 10 a 15 años también. A los 10 años, cuando un matrimonio, por ejemplo un matrimonio joven, parte con los 10 años, a los 10 años ya empieza a tener los hijos que tienen 10 o 15 años y ya la propiedad le empieza a quedar chica y empieza a buscar otro inmueble. Por eso que la movilidad generalmente va entre los 10 y los 15 años.
Y es por lo mismo que el Estado coloca los 15 años para que puedan ocupar el inmueble por ese plazo y no hagan un negocio de un regalo que le da el gobierno. Sí, la última. Antes de esos 30 segundos, el senador Francisco Chaguán con el senador Eugenio Tuma presentaron un proyecto de ley que hoy día es ley en base a que las prohibiciones que se establecían, en estos casos subsidios, se alzaren por el solo transcurso del tiempo. 5 años y se entendía alzada, ya no existía en el mundo. ¿Por qué fue eso? Porque también, ¿no es cierto?, nuestros queridos parlamentarios se preocupan del bolsillo de las personas. Porque si tú antiguamente tenías que hacer una escritura de alzamiento, llevarla al conservador, pagarle a Dios, que es el conservador, ¿cierto? Por lo tanto, todo eso hoy día se ahorra. Si hay una cláusula de prohibición, habida consideración de término de plazo, se entiende alzada por el solo efecto de la ley. Así es. Sí, la última, porque se nos va. ¿Sí? El colega corredor, yo también he hecho mucha venta a través de subsidios, de distintos tipos de subsidios, y el problema es que generalmente la gente que vende con subsidio no tiene siempre la capacidad monetaria para poder costear los documentos del estudio de título. Y al comprador se le subsidia una parte de los gastos operacionales, pero no la totalidad. Cuando son personas que no tienen altos recursos, eso queda como en el aire. Muchas veces el corredor lo paga, digamos, como parte del servicio de corretaje, poniendo un sobreprecio o algo parecido. Pero no existe una regulación para ese tipo de personas, porque estamos hablando de gente que no tiene los recursos como para poder pagar un estudio de título. Y lo otro tiene relación con los bancos y las promesas de compra-venta, que por ejemplo en el último tiempo el banco se hace cargo de hacer el estudio de título y todo, y le dicen al comprador, oiga, usted no tiene que hacer una promesa de venta, trátelo directo con el dueño. Y deja al corredor un poco al margen de esta situación, sin resguardo del porcentaje de comisión, si es que no se logra firmar una promesa antes de que entre el banco a tomar parte en la compraventa. Con respecto al primer punto, lamentablemente, ¿cierto? Se supone que esta es una operación inmobiliaria en donde el Estado le está otorgando la mayor cantidad de dinero para que alguien adquiera una casa. Que lo que sea un Estado subsidiario es que también el ciudadano pueda aportar algo de su trabajo y su esfuerzo para aquello. Nosotros podemos entender de que hay gastos asociados, pero también hay que entender que aquí todos nosotros hacemos un esfuerzo para efecto de entregar un subsidio. Hoy día desconozco si existe algún tipo de subsidio para estos gastos operacionales, ¿ya? Dicen que se devuelven, ¿ya? Pero en ese sentido también hay que incentivar un poco el esfuerzo para poder alcanzar algo. Se lo digo con todo respeto, en el sentido de las personas que quieran adquirir a través de un subsidio, a través de un corredor de propiedades, que también pueden esforzarse 1, 2, 3, 6 meses más para lograr un objetivo tan importante como la casa propia. Y con respecto al tema de la promesa y compraventa, yo creo que le tocó un tema particular, de un ejecutivo en particular, que señaló aquello. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr en Chile, después de reinstaurar el Registro Nacional de Corredores de Propiedades, al igual como en algunos estados de Estados Unidos, es que todas las operaciones inmobiliarias, siendo profesionales los corredores, sean ejecutadas por un corredor. Muchas gracias. Le doy las gracias y hasta pronto.